Perfecto. A ver, espera. Arratsalde-on, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más. Esta es la 7ª jornada, ¿no?, de este año. Bienvenidos a Pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa, organizado por Koldo Michelena y la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu. Antes de presentaros al ponente de hoy, voy a hacer un pequeño inciso. La asociación está organizando, desarrollando y ya elaborando una historia de Guipúzcoa, es una síntesis. Os he dejado algunos folletillos por ahí, no sé si los habréis leído, pero bueno, el caso es que estamos realizando una campaña de micromecenazgo. Si os queréis apuntar, podéis colaborar para aportar. Podéis colaborar adquiriendo un libro, una pequeña aportación de 1 euro, 2 euros, lo que queráis, para que veáis que la historia sigue viva. Estamos realizando una síntesis de la historia de Guipúzcoa necesaria desde los años 80, figuraos. Vizcaya, Álava, otros territorios tienen la suya, Guipúzcoa, bueno, tiene ese vacío, y especialistas como Carlos Rilova, otros y otras están ya elaborando ese trabajo que se publicará pues, dentro de aproximadamente año y pico. Bueno, os animo, si queréis, os metéis en la página web. Es una campaña, pues eso, interesante. Mucha gente se ha apuntado y os animo a ello. Dicho lo cual, en el día de hoy contamos con Carlos Rilova Jericó. Es doctor en Historia Contemporánea, licenciado por la Universidad Autónoma, la Autónoma de Madrid. En los últimos años ha dedicado buena parte de su labor investigadora a el periodo, bueno, digamos que el último tercio del siglo XVIII, primeras décadas del XIX. Recientemente publicó un libro llamado El Waterloo de los Pirineos. También ha continuado con investigaciones como esta que veis aquí, nada más y nada menos que 100 y pico páginas, o sea, un sesudo estudio que le ha llevado al día de hoy a presentaros esta charla. Es decir, se basa en este trabajo, en esta charla que consiste, bueno, en aproximarnos, en acercarnos a qué ocurre o qué relación tiene, mejor dicho, la provincia, ¿no?, con los famosos 100.000 hijos de San Luis, y todo esto basándose en archivos, en documentación inédita, custodiada en el Archivo General de Guipúzcoa, sobre todo, ¿no?, en Tolosa, y en el municipal de aquí de Donosti. Por lo tanto, es algo completamente novedoso que esperemos que, bueno, resulte de lo más interesante, seguro. Eso espero. Y nada más, con esto te cedo la palabra. Muy bien. Bueno, mi esker zuei, etortzeagatik eta zuri presentazioagatik haino paroa. Bueno, pues muchas gracias a los que han decidido desafiar a la lluvia, a los elementos y al balompié, y por haber venido, y gracias a Iker pues por haber hecho esta presentación tan, tan lucida. Bueno, yo ahora voy a tratar de demostrar por qué pues, convertirse en un micromecenas de la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos puede ser una buena idea. Y lo voy a intentar explicando los misterios de ese ejército llamado de los 100.000 hijos de San Luis, que a fecha de hoy hay quien dice que era de 100.000 justo, otros que era de menos de 100.000 y algunos de más, ¿no? Bueno, por aquí pasó ese gran acontecimiento de la historia mundial o europea, que a veces vienen a ser sinónimos, no es por ser eurocéntrico, pero suele ser así. Europa ha regido el mundo, ¿no? Bueno, eso es claro. Pasó por aquí como pasaron tantos otros acontecimientos pues, que han tenido su repercusión a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso ya es casi un dogma, ¿no?, que nuestra historia es muy rica y es una historia, como dijo en su momento uno de los responsables de la Fundación Cultural Kutxa, Mikel Mendarte. Me quedo con la frase y creo que es bastante cierta, y aquí Iker, que es colega historiador, seguro que la suscribirá también. Decía Mikel Mendarte que somos un pequeño territorio, y a pesar de ser tan pequeño ese territorio, tenemos una historia desmesurada, ¿no?, para lo pequeños que somos. Y bueno,
espero que esta cuestión de los 100.000 hijos de San Luis, pues, y su relación con Guipúzcoa y los guipuzcoanos, pues lo demuestre una vez más. Sin más preámbulo ya, pues procedo a ir pasando el PowerPoint y haciendo eso que dicen los chinos, que ahora nos van a tomar el relevo los europeos en eso de mangonear el mundo, que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que bueno, vamos contando las imágenes y las palabras. Procedo a ello. Bueno, en primer lugar, pues bueno, tenemos el título de esto, El precio de la libertad, titula el estudio. El estudio está disponible aquí se distribuyó en las principales bibliotecas. Se envió también a especialistas de fuera de la provincia, pues para que estuviesen un poco al tanto de lo que hacemos. Es la tónica habitual, digamos, con este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, pues yo decidí titularlo El precio de la libertad porque, como bien ha señalado Iker Echeverría, pues en el archivo municipal o en el archivo general de Guipúzcoa, nuestro archivo, tenemos pues parte de esa desmesura de historia a la que hacía alusión en forma de desmesurados expedientes llenos de muchísima información, como vamos a ver ahora. El esquema de la charla, digo, para que se sepa un poco por dónde vamos a ir, va a tratar, es mi divisa en cuanto a los temas históricos, de insertar los acontecimientos que ocurren aquí con los acontecimientos a nivel de Europa o a nivel mundial, ¿no? En este caso más bien a nivel de Europa, pero bueno, realmente lo que ocurre en Europa en el año 1823 repercute en el mundo. Y de hecho, me atrevería a decir, y creo bueno que tampoco es atreverse mucho a decir, lo que ocurre en España entre 1820 y 1823 conmueve al mundo, ¿no? Hemos oído hablar a veces de 10 días que conmovieron el mundo cuando se refieren a la revolución bolchevique de 1917, que va a cumplir dentro de nada 100 años, ¿no? Ya hablaremos de eso en otros cenáculos y en otros momentos. Pero bueno, se ha ido olvidando un poco esa introspección hispana, ¿no? De bueno, lo que ocurría aquí al otro lado de los Pirineos, al sur de los Pirineos, como que no tuvo repercusión, no tuvo importancia, nada de eso. Lo que ocurre en España entre 1820 y 1823 y de rechazo en Guipúzcoa como territorio fronterizo de esa corona en ese momento, tiene muchísima repercusión en el mundo. Entonces, como decía, ese es el esquema por el que va a ir la charla. Esos acontecimientos, sé perfectamente como historiador que se ha dedicado a investigarlos, que tiene una repercusión a nivel mundial o a nivel de Europa, vamos a decir, vamos a quedarnos en Europa de momento, tiene mucha repercusión y trato de introducir el tema de lo que ocurre aquí en Guipúzcoa o de lo que les ocurre a los guipuzcoanos en 1823, el año de la entrada de los 100.000 hijos de San Luis por la frontera de Irún. Trato de ponerlo en conexión con esos acontecimientos a nivel internacional. Así pues, la charla va a ir por ahí. Bien, vamos a ver si consigo poner bien cómodamente el teclado. Vale. Bueno, efectivamente, para comprender lo que ocurre aquí en esta provincia o lo que les ocurre a las personas de esta provincia, porque no vamos a verlo, no se circunscribirá los acontecimientos del año 1823 estrictamente al territorio guipuzcoano. Los guipuzcoanos de ese año van a padecer o van a experimentar una serie de consecuencias a raíz de la invasión del ejército del duque de Angulema. Van a experimentar tanto en propio territorio guipuzcoano como mucho más allá. Empieza un largo éxodo cuando entra en abril de 1823 el ejército del duque de Angulema. Bueno, entonces, como decía, vamos a intentar insertar los acontecimientos de 1823 que afectarán a Guipúzcoa y a los guipuzcoanos tanto dentro del territorio como fuera de él, incluso a muchísimos kilómetros de San Sebastián o de Guipúzcoa. Veremos que tiene consecuencias para ellos y hay toda una serie de historias de vida que se ven truncadas o volteadas pues, por la entrada del ejército de los 100.000 hijos y que no acaban precisamente en Guipúzcoa, o acaban en Guipúzcoa pero solo después de un largo rodeo, ¿no? De un largo viaje pues, por toda la península. Bueno, los acontecimientos vienen de lejos, los de 1823. De hecho, deberíamos remitirnos al año 1815, al Congreso de Viena, el congreso que entre la llegada de Napoleón del exilio de Elba, su escapada de Elba, y junio y septiembre de 1815, porque realmente es en septiembre de 1815 donde la aventura napoleónica termina, y termina justamente aquí, a las orillas del Bidasoa y en la zona de Perpiñán.
Ese es otro vicio, ¿no? que ha quedado ahí, que siempre pensamos, bueno, la batalla de Waterloo, los 20.000 muertos, etcétera, etcétera. Bueno, realmente el último acto, digamos, ¿cómo lo diría yo?, de destrucción del Imperio Napoleónico se verifica ante las murallas de Bayona. Lo que ocurre es que, bueno, como siempre, como Hollywood está en California y no está en Asteasu, pues ese es el problema, que no hay película de esto todavía. Entonces, pues seguimos con el tema de, lo importante es aquello. Claro, sí, es importante, pero lo dicho, el último acto, digamos, de rendición de las tropas napoleónicas tuvo lugar aquí mismo, al lado, en Sara, Bayona, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que investigué el año pasado es el año pasado y ahora estamos en este, ¿no? Y vamos a centrarnos en 1823. Pero como decía, lo ven aquí en esta caricatura del Congreso de Viena, en las que están todos, ¿no? Está Luis XVIII, está Napoleón, están los ingleses, está el zar de Rusia en el centro, está Murat, a ver qué cae también, que fue el que peor le fue, y vestido de rosa con un traje más bien del siglo XVII, pues está el representante español, que no sé por qué en las caricaturas pues aparece representado así. Sin ningún sentido, porque realmente los españoles de aquella época pues se vestían como cualquier europeo de aquella época, como Luis XVIII, como el propio zar de Rusia, de todas las Rusias. Bueno, es ahí en 1815, en el Congreso de Viena, donde se decide qué es lo que va a ocurrir con el mundo después de que acaben con Napoleón. El Congreso, como digo, ya estaba convocado cuando Napoleón estaba en Elba, se escapa de Elba, llega la noticia de que se ha escapado a Elba y dicen, Dios mío, otra vez volvemos a las andadas, bueno, habrá que acabar con él. Se movilizan 30.000 hombres en la zona española, más o menos aproximadamente 30.000, 10.000 estarán aquí en esta provincia, en Guipúzcoa, otros 10.000 aproximadamente estarán con el ejército del centro, con el famoso empecinado en la zona de Huesca y Jaca, y otros 10.000 estaban con el general Castaños, un general vizcaíno del que hemos hablado mucho y hemos investigado mucho, estaban en la zona de Perpiñán, en Cataluña. Bien, por el norte venía 1 millón de rusos y luego pues estaban las principales tropas que estaban en Bélgica, pues eran los los británicos, los holandeses y los belgas, que en ese momento formaban un único reino, y poco más había ahí. Fue la batalla, etcétera, etcétera. Acabaron con Napoleón, llegó el Congreso de Viena. Vamos, quiero decir que llegó la última fase del Congreso de Viena y se decidió qué se iba a hacer con el mundo. Y bueno, el objetivo principal es que en toda Europa se va a restaurar el sistema absolutista anterior a la Revolución Francesa. Aquí tenemos al representante español, Labrador, un hombre con una fama pésima. España es, en ese aspecto, un país donde se fabrican novelistas históricos que generalmente hacen justo lo contrario de lo que hacen los novelistas históricos de otros países como Francia o Gran Bretaña, ¿no? Y al Labrador, pues bueno, le han colgado un cartel falaz tremendamente, ¿no? Aparte de falaz, nefasto. Es un hombre, bueno, como ven por el retrato, pues con poco carisma, la verdad es esa. Pero bueno, ustedes leerán novelas históricas o pretendidamente históricas como Álava en Waterloo, y al Labrador lo ponen a caer de un burro, como se dice vulgarmente, ¿no? Era un inútil, no hizo nada, etcétera, etcétera. Si se leen, por ejemplo, en vez de Álava en Waterloo, el Waterloo de los Pirineos, pues descubrieron un poco lo que es la realidad de lo que ocurrió realmente, valga la redundancia, en el Congreso de Viena, que lo tiene representado de una manera más seria que en la caricatura anterior. Y bueno, Labrador era un auténtico zorro, ¿eh? Y él sabía manejarse muy bien en esos ambientes y consiguió lo que consiguió. De hecho, el representante inglés, el representante británico, era un hombre muchísimo más torpe que él. Pero bueno, lo dicho, como en Gran Bretaña los novelistas británicos son capaces de producir auténticas maravillas, aquí es al revés, ¿no? Bueno, eso es un poco por fijar lo que está ocurriendo en el mundo en 1815 y cómo llegamos a la situación que llegamos en el año 1823. En resumen, se restaura el absolutismo en toda Europa en diversos grados, con la excepción de Gran Bretaña, que es un régimen parlamentario. En general, todo el país, todo Gran Bretaña, está de acuerdo desde 1689, desde su llamada Revolución Gloriosa, en que aquello sea un régimen parlamentario. El rey no, sin embargo, y tenía muchas enganchadas con su primer ministro por ese asunto. Pero bueno, sí que es verdad que Gran Bretaña es una excepción
por mucho que a su propio rey le hubiera gustado ser un rey tan absoluto como Luis XVIII, como el zar de todas las Rusias o como el propio Fernando VII, ¿no? Bueno, este es el esquema, digamos, que tenemos en 1815 y con el que vamos a llegar a 1820, 5 años después, y a 1823. Bien. El Congreso de Viena, después de la escapada de Napoleón de Elba y después de la masacre de Waterloo y la movilización a sur, norte, por todos los lados, por los Pirineos, por Italia, por el norte de Francia, de millones de hombres dispuestos a acabar con la aventura napoleónica, después de eso se le dice a Luis XVIII, que es este señor bastante voluminoso, que está amigablemente abrigado, por así decir, por Napoleón, se le dice a Luis XVIII, que es el rey de Francia, que bueno, que a ver si es posible moderar un poquito más el absolutismo, ¿no? No porque al zar de Rusia no le gustase el absolutismo, que le gustaba muchísimo, sino porque la sociedad francesa había sufrido tal convulsión a raíz de la Revolución Francesa de 1789 que ya era imposible devolverlos a un esquema de gobierno similar al que había en Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se restaura el absolutismo en Francia. De hecho, se considera que el principal problema por el cual Napoleón, cuando desembarca en lo que hoy es la actual Niza, volviendo de la isla de Elba, del exilio, de donde se escapa, se considera que llega a tener éxito porque la restauración borbónica de Luis XVIII había cargado los ánimos de un modo terrible a los franceses, ¿no? Por ejemplo, hay relatos de cómo bueno, la descristianización había calado muy fuerte en la sociedad francesa. Y bueno, pues cuando vuelve Luis XVIII se obligaba a la gente a ir a las procesiones. Claro, eso va quemando a los viejos ateos que han sobrevivido a la revolución, etcétera, etcétera. Y cuando aparece Napoleón, aunque sea un sucedáneo de revolucionario, que eso es lo que era en realidad Napoleón, pues dicen, oye, mejor el sucedáneo que soportar a Luis XVIII y a toda la nobleza francesa exiliada, que venía con unas ganas de venganza tremendas. Entonces, pues bueno, en la época de la primera restauración se pasaron bastantes facturas atrasadas y cuando llegó Napoleón dijeron, mejor esto que nada. Fíjense si había que estar desesperados para considerar que Napoleón era mejor que Luis XVIII. Bueno, pues eso. En el Congreso de Viena le dicen, bueno, a ver, absolutismo sí, pero moderado, por favor, ¿no? Entonces, pues bueno, entre 1815 y 1823 hay un sistema en Francia bastante moderado, muy similar al que hay en Gran Bretaña, pero no tan liberal, ni tan abierto, ni tan parlamentario, ¿no? En realidad es una concesión graciosa de los monarcas franceses a sus súbditos. Les dan una especie de constitución, pero se la dan porque les da la gana, no porque el pueblo le haya decidido, como puede ocurrir en Gran Bretaña. Por lo menos el pueblo que tiene derecho a voto, es decir, hombres de determinada edad y de determinados bienes de fortuna, mujeres, pobres, etcétera, etcétera, excluidos para bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, como decía, en Francia, pues bueno, se restaura una forma de absolutismo pues bastante moderada, ¿no? En España, ¿qué ocurre? Bueno, pues en España es un país, como yo digo yo muchas veces, donde la propaganda tiene un éxito tremendo. Como decía la Codorniz, aquel famoso semanario de humor, donde no hay publicidad resplandece la verdad, ¿no? Y bueno, en el caso de España, donde no hay propaganda resplandece la verdad. Pero aquí ¿qué va? Aquí si te hacen una leyenda negra en Holanda, se la va a creer la gente y la va a repetir 1000 veces, ¿no? Con el caso de Fernando VII, pues le pasa lo mismo que a Labrador, ¿no? Pues es un tío poco carismático. Y es un tipo que desde nuestro punto de vista, en el cual ya hemos asumido los valores parlamentarios, democráticos, etcétera, etcétera, vamos a votar, pues no sé si hace falta 4 o 5 veces, pero votamos, ¿no? Bueno, pues desde nuestro punto de vista es un rey pues bastante antipático, ¿no? Y tiene una fama tremenda y sí que es verdad que hay un fondo real. No seré yo quien defienda a Fernando VII jamás, pero deben de saber, y creo que es importante desde el punto de vista de la historia, que es lo que venimos un poco a explicar aquí y a informar, para eso creamos asociaciones profesionales como la de historiadores, gran parte de esa leyenda que hay en torno a Fernando VII viene de la propaganda liberal. La propaganda liberal exiliada, los liberales irreductibles, porque el país estuvo yendo de liberales más o menos moderados
ya veremos luego por qué, a los cuales se les permite vivir sin mayor problema, por así decir, ¿no? Los irreductibles, sin embargo, los que iban a caer bajo el hacha del verdugo, por así decir, si Fernando VII se restauraba como rey absoluto, esos desde Londres sobre todo hicieron una propaganda muy activa para poner a Fernando VII peor de lo que era. Bueno, en principio, en el Congreso de Viena, los representantes de España están a lo que están. Labrador y compañía y su equipo y toda la gente que está allí negociando qué se va a llevar España de todo este tema, ¿no? Después de haber aportado sangre, hombres, territorio, etcétera, etcétera, para derrotar a Napoleón, la famosa guerra peninsular o guerra de independencia, ¿no? Lo que se negocia sobre todo para España en el Congreso de Viena, es la herencia de la reina de Etruria, que es esta chica que tienen al lado, que aunque no lo parezca era familia de Fernando VII, perdón, los ácaros. Bien, continúo. Esta señorita, tan estilo imperio, tan elegante, etcétera, etcétera, era familia de Fernando VII, aunque no lo parezca, ¿no? Bueno, era la reina de Etruria. Etruria estaba más o menos en la zona central de Italia. Y bueno, pues por una serie de cambalaches políticos que hay durante las guerras revolucionarias y napoleónicas, a España le cae ese territorio y cogen una de sus princesas y dicen, ala, reina de Etruria. Pasó por aquí, por cierto, ella, antes de que estallase la revolución de 1808, el levantamiento del 2 de mayo, fue una de las visitantes, de las tantas visitantes ilustres que estuvieron por aquí y de, bueno, visitantes ilustres del género femenino y del género masculino, ¿no? Para que sepan. Les digo esto para que vean, bueno, que ha pasado mucha historia por aquí, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que se discute allí sobre todo es que a la reina de Etruria, a esta princesa española, se le reconozcan sus dominios en Italia y el tráfico de esclavos, porque España hacía tráfico de esclavos, ¿no? Entonces, los británicos ya estaban empezando, supongo que habrán visto la película esta de Spielberg, la de Amistad, que habla de un barco negrero que iba hacia Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco posterior, es en la época de la hija de Fernando VII, con Isabel II, pero ilustra bastante bien lo que era el tráfico de esclavos que hacía España. Claro, tenía posesiones en América, tenían plantaciones y necesitaban, obviamente, pues importar desesperadamente, como los colonos norteamericanos, mano de obra esclava para esas plantaciones. Entonces, lo que más preocupa en el Congreso de Viena es eso. Lo del tema del absolutismo ni se toca. Como todos los países del continente europeo, prácticamente sin excepción, son todos absolutistas, pues aquí también va a haber absolutismo. ¿Es tan absolutista el absolutismo de Fernando VII como se ha dicho? Ya digo que hay bastante de propaganda más que de realidad. De hecho, por ejemplo, el empecinado, que el bendito Ministerio del Tiempo pues lo puso como qué buen vasallo, si fuera buen señor, etcétera, etcétera. Bueno, el empecinado también es un tipo muy simpático, Juan Martín, esa es la verdad. Pero si leemos el expediente del Archivo Militar de Segovia, del empecinado, yo cuando lo leía no daba crédito, decía, caramba, con el buen vasallo. Por decirlo claramente, le hinchó las narices a Fernando VII, pero bastante. Y yo descubrí, gracias a ese expediente, que Fernando VII, el rey narizotas y todas estas cosas que se han dicho de él, era un tipo con una paciencia bastante gorda. Y bueno, al final ya acabó diciendo, mira, majo, es que ya... El empecinado le escribía cartas pidiéndole terrenos, etcétera, etcétera, tal, no sé qué, y luego, bueno, a la primera de cambio, puñalada que le daba en cuanto venía el tema constitucional, porque Juan Martín, como muchos otros guerrilleros que hace su carrera militar, primero como hombre de partida y luego ya como oficial reglado, etcétera, etcétera, pues hombre, veían el liberalismo pues una opción interesante. Entonces, claro, el rey le estorbaba. Esa es un poco la dinámica que hay entre ellos, ¿eh? Conviene no dejarse llevar por buenos, malos. En historia hay pocos buenos y malos, abundan mucho las zonas grises. Lo cual no quita para que mi Fernando VII me caiga gordísimo, pero bueno, eso es otra cuestión, eso ya hablo yo a nivel personal. Pero a nivel histórico, este es el esquema, vamos a decir, ¿no? Esto es lo que hay. Hay un absolutismo relativamente cruel, por así decir. Solo los liberales más comprometidos tienen que verse en la obligación de exiliarse. El mismo Álava, por ejemplo, que luego resultará ser un personaje importantísimo dentro del liberalismo español, bueno, más o menos consigue vivir y bueno, está en la batalla de Waterloo, como ya les explicó Gonzalo Serrats en alguna de las conferencias que organizamos el año pasado, y a través de su magnífica biografía sobre el personaje, pues bueno, después de que Wellington le llama un poco al orden a Fernando VII,
las cosas se calman, el empecinado vive tranquilamente, se dedica a escribir cartas a Fernando VII diciéndole que es su más fiel vasallo y que es un tipo estupendo y todo eso, y que a ver si por favor le da tierras, que él lo que necesita son tierras porque tiene hijos, y a ver, que él no va a volver a ponerse con una azada después de haber derrotado a Napoleón, él no puede ponerse a sembrar como hacía antes de la guerra, ¿no? Y así están las cosas, esa es la realidad. Entre 1814 y 1820, pues bueno, hay un absolutismo que no es el peor absolutismo de todos los absolutismos que hay en Europa, ¿no? El de los zares de Rusia, gran amigo Alejandro I de Fernando VII, aquello sí que era duro, aquello era durísimo, vamos, era una sociedad enfangada en el feudalismo. El 80%, el 60% de la población no tenía más opción que la de trabajar hasta la muerte en las tierras, en las grandes tierras de esos grandes señores, de esos grandes duques que luego vivían a la europea bebiendo champán en grandes fiestas en Moscú o en San Petersburgo. Y bueno, lo dicho, de los absolutismos que había en Europa en ese momento, no sería el peor el de Fernando VII, por ser realistas a título histórico, ¿no? Esta es la situación que emana del Congreso de Viena en 1815 y es la que tenemos hasta 1820. Nadie discute este tema, bueno. La imagen no tiene mayor interés que es propaganda napoleónica. Lo que pasa es que me gusta mucho porque bueno, aquí están repartiéndose el mundo entre todas las potencias y de repente aparece Napoleón. De ilusión también se vive, ¿no? Son cosas de los bonapartistas de, bueno, al final lo que queda estabilizado es eso, una serie de regímenes absolutistas que rechazan todo conato revolucionario, incluidos sucedáneos como el propio Napoleón, que como vuelvo a insistir, es un sucedáneo de revolucionario, ¿no? Bueno, la imagen que es de la época más o menos pues refleja bastante bien el clima en el que vivimos, ¿no? Bueno, vamos a España, a la Plaza de la Panadería, en el centro de Madrid, y bueno, este es un grabado de la época, de 1820, y en 1820 lo que ha habido entre el Congreso de Viena, entre el fin del Congreso de Viena y el año 1820, hay gente que se empieza a arrepentir. Los primeros que se arrepienten son los británicos. ¿Por qué? Pues porque son una rareza dentro de Europa. Son el único régimen parlamentario que hay, el único verdadero régimen parlamentario y liberal que hay en Europa. Entonces, cuando empiezas a ser el raro dentro de un grupo de países o en un grupo humano, las cosas empiezan a ponerse mal, ¿no? Y si antes han acabado con Napoleón, que era el raro, vamos a decir, dentro de la Europa de 1800 a 1815, pues igual a alguien le da por pensar, sin ir más lejos, al mismo zar de Rusia, que tenía muchísimos más hombres que Inglaterra y muy bien preparados, un buen día de estos, que no haya tormenta sobre el canal, invadir Inglaterra y a ver qué hace Inglaterra. Inglaterra no tiene, Gran Bretaña no tiene apoyos al otro lado del canal. Si todo lo que hay son regímenes absolutistas, ¿quién le va a ayudar a Gran Bretaña cuando al zar de todas las Rusias le dé por decir, es que mira, esto de los parlamentos, Westminster y todo esto, oye, que los mujiks se enteran de estas cosas y a ver si va a darles a ellos por hacer una revolución? Hay que quitar de en medio estos malos ejemplos. Toda Europa homogéneamente tiene que ser un mazacote absolutista, desde Portugal hasta Vladivostok. Entonces, pues bueno, empiezan a correr los caballos de San Jorge. Los caballos de San Jorge son las libras esterlinas. Gran parte del éxito del levantamiento de Riego en el año 1820 viene, pues por un lado, del hartazgo de la población con el régimen absolutista. A pesar de ser moderado, pues bueno, el liberalismo ya había aprendido dentro de España y eso se nota. Parte del éxito del levantamiento de Cabezas de San Juan viene de ahí y viene también de que estuvo muy bien financiado por esos caballos de San Jorge. Inglaterra, Gran Bretaña ya empieza a decir, bueno, a lo mejor si en Portugal y en España y de paso también en Francia hay regímenes liberales y parlamentarios, pues mejor, porque así está la cosa más equilibrada y si tenemos algún problema con los rusos o con los austriacos, pues hombre, siempre vamos a tener donde apoyarnos, ¿no? Entonces, gracias a todas estas circunstancias, caballos de San Jorge, elemento liberal muy fuerte dentro del ejército español, una parte de la población que ya había sido ganada por las ideas liberales y revolucionarias a lo largo del periodo de la Guerra de Independencia. Es un periodo también, hay mucho mito en torno al tema de los guerrilleros y bueno, yo recuerdo haber estado en algunas reconstrucciones que salía horrorizado, ¿no? Que aparecía un monje y empezaba a echar una diatriba sobre que había que matar herejes y todo esto. Es parte de la realidad toda esta cuestión,
Pero también es cierto, yo por ejemplo recuerdo en alguna de las investigaciones que he hecho leer documentación de oficiales españoles destinados a este frente, al último frente antes de echar a Napoleón de la península, y utilizar un lenguaje completamente revolucionario. Se dirigen, por ejemplo, a la Diputación hablando de ciudadanos. Cuando una persona en esa época hablaba de ciudadanos es que estaba, vamos, empapado en ideas revolucionarias, ¿no? Bueno, pues como ese ejemplo que les menciono, había muchísimos más bueno, pues que entre la burguesía también, por ejemplo, en Donosti, hablaremos de algunos elementos de ese estilo, y también habían calado las ideas revolucionarias desde hacía muchísimo tiempo. Había gente que había vivido en París durante la Revolución. De hecho, una de las mujeres más influyentes del periodo revolucionario en Francia, Madame Tallien, antes de casarse con Tallien, era Teresa Cabarrús. Su familia era de Pasajes de San Juan. Ella nació en Madrid, vivió toda su vida en Madrid, luego fue a París, etcétera, etcétera. Pero bueno, la familia originalmente, los Cabarrús, estaban asentados aquí en Pasajes, ¿no? Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto hemos podido estar aislados o no de los acontecimientos históricos generales, ¿no? Bueno, estábamos en que ha triunfado, como ven aquí en el grabado, la Revolución de 1820, el pronunciamiento de Riego, y empieza el trienio liberal. Fernando, este grabado es de aquí, de los fondos de la Diputación Guipuzcoana, del Museo Zumalacárregui, y representa a Fernando VII jurando la Constitución. ¡Qué remedio! No le queda otra, ¿no? Le obligan, ha habido un pronunciamiento, el ejército mayoritariamente está a favor de las ideas liberales, gran parte de la población española también está a favor, y entonces pues Fernando VII jura y hace una de las suyas, ¿no? Y dice: marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Pues ala, venga, que venga la revolución liberal y España se convierte en un país liberal, en la segunda excepción de Europa, ¿no? Va a ser el segundo país después de Gran Bretaña que tiene un sistema parlamentario y liberal, una monarquía constitucional. Bueno, esto es lo que hay. Pero claro, Fernando VII está esperando su oportunidad y maneja muy bien los hilos. Era un gran intrigante, en el peor sentido del término intrigante, de la palabra intrigante, ¿no? En este grabado vemos a los granaderos de la Guardia Real de Fernando VII. Era la Guardia Real, pues, el brazo armado de Fernando VII, y el rey pues se dedica a soliviantarlos y se dedica a crear problemas. El grabado que hay al lado de los granaderos, de los soldados, es una estampa que representa los disturbios de 7 de julio de 1822. Ahí la Milicia Nacional, de la que luego hablaré, se enfrenta con la Guardia Real, hay tiros, hay muertos, bueno, o sea, ya se veía que aquello es muy convulso. España, después de la Revolución de 1808, después de la Guerra de Independencia, ha quedado dividida en dos grupos prácticamente iguales, y ese es el problema. Por eso hay tantos choques y tantas guerras civiles, porque de haber ocurrido como en Francia, por ejemplo, donde el grupo contrarrevolucionario es menor que el grupo revolucionario, las cosas no hubieran sido tan sangrantes ni tan sangrientas, ¿no? Pero en España más o menos, y la proporción se sigue manteniendo, ¿eh? Hay, por un lado, los contrarrevolucionarios y los revolucionarios, o los liberales y los absolutistas, están más o menos equiparados, ¿no? Por así decir, las dos alas de la política, en las que se divide la política europea después de la Revolución Francesa. Entonces, pues bueno, el trienio liberal es eso, sobre todo el enfrentamiento entre las dos facciones en una guerra civil prácticamente constante, de baja intensidad pero constante durante los 3 años del trienio liberal. Y la situación, pues bueno, ya empieza a ser cargante para todos, ¿no? Fernando VII se dedica a conspirar. El dibujo no está mal, lo que pasa es que el rey lleva una banda bicolor, roja y amarilla, y a no ser que vaya de marino, pues la verdad, hasta tiempo después no se adopta como divisa de España la famosa rojigualda. Pero bueno, más o menos, quitados detalles así que a mí me resultan un poco cuestionables, representa muy bien lo que son las conspiraciones de Fernando VII y su camarilla para, bueno, esto, majestad, hay que arreglarlo de alguna manera, faltaría más. Esto hay que acabar con los liberales, a ver cómo acabamos con ellos, ¿no? Bueno, esta caricatura representa el Congreso de Verona, en el cual pues todos los reyes, todos los monarcas europeos, incluido el británico que está ahí, bueno, el representante del británico, quiero decir, no es exactamente el rey británico, sino una figura que lo representa, ¿no? Deciden que hay que invadir España, ¿eh? En ese segundo congreso internacional que hacen en la ciudad de Verona,
que en aquel momento pues hay bastante poco romanticismo, ¿no? Ya saben que está relacionada Verona con Romeo y Julieta. Pues en aquella época poco de Romeo y poco de Julieta, y lo que se decide es, tanto si lo quiere el rey de España como si no lo quiere, vamos a mandar un ejército porque cualquier día a este hombre lo guillotinan, ya tenemos otra revolución y España va a hacer exactamente lo mismo que hizo Francia a partir de 1789. Montar un jaleo de grandes proporciones, de proporciones colosales en toda Europa y extender la revolución. En ese momento, en el momento en que se ha reunido el Congreso de de Verona, para el año 1823, la revolución española empieza a extenderse hacia los estados italianos, ¿no? Ya empieza a calar. En Francia están a punto de sublevarse también tropas. De hecho, se ejecuta a varios sargentos. Es un caso muy famoso. El caso de los sargentos se les ejecuta porque estaban preparando una conspiración similar a la de Riego. Entonces, tanto si lo quería Fernando VII como si no, que no se sabía, se sospechaba que sí, y él desde luego conspiraba y mandaba emisarios y todo esto, tanto en un caso como en otro, iban a mandar a los 100.000 hijos de San Luis. Vale. Entonces ya entramos, vamos a decir, en lo que es el momento en el cual las tropas del ejército de Angulema, del duque de Angulema, llegan a nuestra frontera, a la frontera del Bidasoa. Otro de los incentivos, digamos, de estas conferencias es para que sepan lo que tenemos aquí guardado en nuestro fondo de reserva, que es un fondo muy rico. Esta es una copia con la asignatura, como pueden leer ahí, 37175, está en el fondo de reserva, y es un libro del año 1824 en el cual un viajero británico cuenta, el viajero se llama Michael J. Quinn, y cuenta su viaje por España. Este hombre salió de Inglaterra, pasó por Francia, en Francia ve el ejército de Angulema, que en ese momento es un ejército de observación, preparándose para invadir España por la frontera de Bidasoa, y va contando, desde su óptica un tanto peculiar, todo lo que está ocurriendo en la España del final del trienio liberal. Es muy interesante y bueno, pues nos va contando cosas. Por ejemplo, cuando llega al otro lado de la frontera del Bidasoa, él ya ha visto cómo está, no se hace ninguna ilusión con respecto a la intervención de las potencias absolutistas del Congreso de Verona. Dice, con este ejército ya puesto aquí en la zona del Adour y en la zona del País Vasco francés, es obvio que van a invadir España, eso está claro. No va a haber ningún tipo de acuerdo, porque todavía se está negociando entre el gobierno de Madrid y los gobiernos de Verona. El gobierno de Madrid, hay que decir que fue muy corajudo. En el libro se ve, por ejemplo, lo explica claramente, cómo se enfrentaba con Verona y decía, nosotros no tenemos por qué aceptar ninguna nota de ningún gobierno extranjero. Este es nuestro país, se ha establecido el sistema de elecciones, de parlamento, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pues esto es lo que hay y ya está. Esto es una nación soberana, ¿no? La soberanía popular, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a nosotros, lo que nos cuenta J. Quinn de la llegada del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, pues por ejemplo ve al cruzar la frontera cómo la milicia nacional, en cada una de las villas y ciudades de Guipúzcoa había una milicia nacional, la voluntaria y la obligatoria. La obligatoria era de poquísimo efecto. La voluntaria estaba formada por gente del pueblo que estaba a favor de las ideas liberales, ¿no? Y nos cuenta cómo el Ayuntamiento de Irún, que ahora cumple 250 años, que también estamos trabajando en esto en Irún, pues se ha convertido en una fortaleza. Están los de la Milicia Nacional preparándose, haciendo forces, etcétera, etcétera. Sigue avanzando por todo Guipúzcoa. En Andoain ve lo mismo. El Ayuntamiento de Andoain también se ha convertido en un campo fortificado desde el cual la Milicia Nacional va a tratar de ayudar al ejército leal al gobierno de Madrid a resistir el embate del ejército absolutista de Angulema, ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos aquí. Es un documento interesantísimo. Se dedica a investigar todo lo que hay desde Irún hasta Cádiz, pasando por Madrid, pero bueno, la parte que se refiere al País Vasco, pues bueno, es bastante interesante para nosotros, ¿no? Y aquí ya estamos viendo de cerca, ¿no?, el ejército de Angulema. El cuadro parece ser que son la zona de las Landas. Era un ejército inmenso. Ya digo que no sé si exactamente eran 100.000. Bueno, hay discusiones sobre esto, como suele haberlas en muchas cosas en historia, pero era un ejército inmenso, como lo vio Michael J. Quinn cuando avanza hacia la frontera del Bidasoa. Y bueno, el cuadro representa, pues eso, al duque de Angulema con sus tropas, etcétera, etcétera. Y la imagen que tienen al lado es también de un libro muy interesante que está aquí en el Coldo Michelena. Este ya está editado, es una edición facsímil de la original, también del año 1824, y es un álbum que fue haciendo un oficial que entró en 1823 con el ejército de Angulema por la frontera de Irún. Este que ven aquí
es un renegado francés y va vistiendo el uniforme de granadero de la Guardia Imperial de Napoleón. Seguimos con el tema de Napoleón como sucedáneo de la Revolución. Los revolucionarios irreductibles o los antiabsolutistas irreductibles franceses se han venido a la España liberal y han hecho digamos, comandita con los liberales españoles, que yo no sé cómo tenían estómago para admitir gente vestida con el uniforme de la Guardia Imperial de Napoleón, porque los liberales españoles habían luchado furiosamente contra Napoleón. Pero bueno, tiempos de mudanza política, ¿no? Ese es el éxito del régimen napoleónico, ¿no? Que a los más antiabsolutistas, como podían ser los liberales españoles de 1823, les parece que, bueno, mejor Napoleón que otra cosa. Entonces, pues bueno, hay un grupo de bonapartistas en la zona de Irún, se dedican a provocar a los hombres del ejército de Angulema desde el otro lado, desde lo que sería ahora el paso de Beovia. Les dicen que se pasen, que abandonen las banderas de los esclavos, que renieguen de las banderas blancas de los Borbones y que se pasen a su lado, que están ellos con la tricolor francesa. Y bueno, sin más. Total, que al final el duque de Angulema dice, bueno, se acabaron las bromas, ya han llegado las órdenes de Verona, hay que cruzar, hay que prepararse a cruzar y vamos a invadir. Venían con mucho miedo, esa es la verdad. Pensaban que iban a encontrar una resistencia feroz como la que habían encontrado en 1808. Las cosas fueron distintas. Ya veremos. Este es una de las primeras víctimas, este hombre vestido con el uniforme de granadero imperial. Clermont de Champigny, que es el hombre que hizo estos dibujos y hace la descripción paso a paso, también como Queen, él va avanzando desde el norte hacia Cádiz, hacia Trocadero, hacia la última batalla contra los liberales españoles, ¿no? Y cuenta la muerte de este hombre, y bueno, es una cosa muy dramática, es un día de primavera, abril, y dice, bueno, todos acabamos muy abatidos viendo cómo este compatriota nuestro al fin y al cabo había muerto y bueno, se le revuelve el estómago al ver la muerte de este hombre en Beovia. Bueno, este es uno de los primeros incidentes de los 100.000 hijos de San Luis en nuestro territorio, en el territorio guipuzcoano, pero hay más, por supuesto. Bueno, esto es una imagen fantástica, me encanta porque ya ven el árbol, ¿no? He hecho 2 recortes del árbol y en el centro está el árbol de los Borbones, ¿no? Y están todos los Borbones. Está Luis XVIII en el centro, que es el jefe de la familia, está el duque de Angulema, que es el jefe de los 100.000 hijos de San Luis, y está la duquesa de Angulema, su mujer, que decían que era el hombre de la familia, porque era una mujer muy, muy arrojada, muy echada para adelante y tal, ¿no? Y el idílico árbol de la restauración borbónica pues está amenazado por una serpiente que sube, que es la representación de la revolución, ¿no? Bueno, perdón. El duque de Angulema entra con los 100.000 hijos de San Luis y viene a devolver el favor que se le hizo en 1815, cuando Napoleón se les echa encima y vienen huyendo a la corte de Fernando VII a pedir ayuda. La duquesa de Angulema estuvo en Pasajes, por ejemplo, Otra vez les digo para que se den cuenta que todos estos grandes personajes que luego les hacían grabados y cuadros y cosas de estas, pues muchas veces pasaron muy cerca de nosotros, ¿no? O estaban muy relacionados con nosotros. Ella estuvo aquí, vino huyendo de Burdeos, cuando ve que en Burdeos no puede hacer frente a la sublevación bonapartista en 1815, viene a escape corriendo para la frontera y en Pasajes coge un barco que la lleva a Inglaterra al exilio, ¿no? Bueno, pues luego en 1823 vienen a devolver, entre comillas, el favor a los absolutistas, claro. Los liberales pensaban que no les estaban devolviendo ningún favor, ¿no? Bueno, nada, pues así con el ejército dirigido por el marido de esta mujer tan valiente que estuvo por aquí entre nosotros en 1815, va avanzando el ejército de Angulema, avanza sobre San Sebastián, donde se le hace un recibimiento apoteósico. Esta que ven aquí es también una figura extractada de los dibujos de Clermont de Champigny, ¿no? Es una donostiarra de clase baja, una mujer trabajadora, va descalza, pues probablemente una batelera, una pescadora, etcétera, etcétera, ¿no? Lo curioso del tema es que en el álbum de Clermont de Champigny describe los sentimientos de la población donostiarra hacia los 100.000 hijos de San Luis. Antes de llegar al grueso del ejército siempre avanzaban los húsares o los cazadores, que eran soldados a caballo, pues bastante chuletas y bastante fanfarrones, ¿no? Y lo primero que aprenden es euskera. Y les decían a estas chicas, Emayosu musubat. Lo transcribe muy mal este Clermont de Champigny. A mí me costó entenderlo. Dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y digo, dame un beso. Le decían Emayosu musubat. Le decían los batidores franceses.
Y dice que estas mujeres, pues que eran de armas tomar y respondían no dando una bofetada, sino un puñetazo a los húsares franceses o a los cazadores, ¿no? Ni beso ni narices, ¿no? Y Clerjón, bueno, que es un oficial francés, Clerjón, no sé si lo he dicho, está en el ejército, pues es uno de estos hombres que está ahí en el Estado Mayor y estas cosas, y bueno, pues va observando, va apuntando todo esto. Clerjón dice que en realidad, más que por virtud, o sea, porque por vergüenza y porque a mí no me toca a nadie salvo mi marido o yo permaneceré virgen hasta el matrimonio, dice que es porque eran liberales. Entonces, claro, al ver que estos soldados venían a acabar con el régimen liberal, por eso respondían de esta manera tan brutal hacia ellos, ¿no? Ante esas ofertas de dame un beso. Bueno, así es la anécdota, así lo cuenta él. Él estuvo aquí, por lo menos nos ha dejado una imagen de cómo podían ir vestidas las donostiarras de clase baja en aquella época y de cuáles eran sus sentimientos políticos, que no es poco, ¿no? Pues esta es la primera historia, por así decir, que nos cuentan los documentos, ¿no? de aquella época. Pero hay más. Estos dos que ven aquí son el prototipo de la milicia nacional, que era el brazo armado de las ideas liberales revolucionarias en España. Como les digo, en todas las villas, ciudades, etcétera, etcétera, había una milicia nacional voluntaria. Este era su uniforme, ya ven, de arriba abajo. Y bueno, según los reglamentos, pues a veces bastaba con llevar un sombrero de copa con el ala levantada. No sé si han visto, si se han fijado en el uniforme de gala de los Mossos d'Esquadra. Es muy parecido el uniforme. Data de la época de las guerras napoleónicas. Llevan un sombrero de copa con el ala levantada y con una escarapela, ¿no? Bueno, pues según los reglamentos no hacía falta que tuviesen todo se tenían que pagar ellos el uniforme, los correajes, las cartucheras, etcétera, etcétera. A veces había algún benefactor que, bueno, pues yo doy dinero para armar 5 hombres de la milicia nacional, si se presentan voluntarios, y les pago yo los mosquetes, las bayonetas, los sables y todas estas cosas y demás, ¿no? Los chacós, que era el casco antibala de la época, así de alto y así de rígido para evitar los sablazos desde arriba de la caballería. Y bueno, pues eso, ¿no? Un uniforme a la última. Y esta era la teoría. La teoría en Donosti se cumple perfectamente. Aquí están todos vestidos de punta en blanco. Se ve que en esto también éramos como muy, pues, ese estilo, ¿no? Guipuzcoano y donostiarra de ir siempre muy bien arreglados, ¿no? No he visto realmente, mientras hacía la investigación, ninguna descripción de milicianos, de gente de la milicia nacional, vestidos solamente con la chistera, con la escarapela, que era el mínimo que había que cumplir para ser de la milicia nacional voluntaria, ¿no? Bueno. Pues como estos hay muchos, y de ellos, pues por ejemplo, podemos tratar el caso de Benito de Aristizábal. Este hombre era voluntario, se metió en la milicia de manera voluntaria, nadie le obligó, y eso significaba que era alguien que comulgaba con las ideas liberales, porque si no le habrían obligado al final del periodo constitucional a meterse en la milicia no voluntaria. No era su caso, en principio, ¿no? Bueno, pues Benito de Aristizábal era un voluntario de San Sebastián y era de profesión sastre. La mayoría son hombres muy jóvenes, los que más suelen andar en torno a la cuarentena. La mayoría eran jóvenes nacidos con el siglo, con 20 y tantos años y demás, ¿no? Entonces este Benito de Aristizábal, pues no, pues se mete en la milicia, está en la milicia desde el año 1822 y le pilla la invasión de Angulema, ¿no? En Donosti. Y él, pues bueno, luego, a través de un documento que está ahora conservado en el Archivo General de Guipúzcoa, nos cuenta sus aventuras. Esto que les he puesto es un mapa de España en el año 1823. Los añadidos los he puesto yo, claro. Vemos 2 círculos en la parte de arriba de Galicia, esos son La Coruña y Vigo. Son 2 fortalezas que están controladas por los liberales. Generalmente el campo es absolutista y las ciudades, los núcleos urbanos, como pueden ser las villas de Guipúzcoa, como Andoain, Irún, bueno, Irún ya es ciudad para la época, no era ciudad todavía. Bueno, en cualquier caso, los núcleos urbanos de las distintas provincias son el núcleo duro donde están los liberales, donde está la milicia nacional voluntaria y donde está la gente que está a favor del liberalismo. Y el medio rural es más conservador y es más tendente al absolutismo. Bueno, La Coruña y Vigo son 2 de las plazas que resisten. En esto también hay mucha propaganda, ¿no? Se ha dicho que solo Cádiz, que esto, que lo otro, no. Realmente la mayor parte de los núcleos urbanos resisten con mucha fuerza el avance del duque de Angulema. El ejército de los 100.000 hijos se divide en esas 2 flechas que ven ahí. La flecha que va hacia La Coruña, pone un teniente, un teniente general al mando de parte de las tropas, y Angulema
baja por Vitoria, Burgos, etcétera, etcétera, y va arrasando con todo, por así decir, ¿no? Rompiendo la resistencia de los liberales hasta llegar a Cádiz, al Trocadero, que es donde se le presenta la resistencia más extrema, ¿no? En nuestro caso, la mayor parte de los guipuzcoanos, como es el caso de Benito de Aristizábal, avanzan por la cornisa cantábrica hacia La Coruña y Vigo. Y la resistencia, Félix Llanos Aramburu, que fue profesor mío de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, ya nos contaba que, bueno, que realmente era un mito en su libro sobre el trienio liberal eso de que había sido un paseo militar, de que Angulema no había encontrado resistencia, de que se le unían todos los absolutistas por el camino y los liberales eran cuatro espantajos que salían corriendo. No, no es verdad. El caso de Benito de Aristizábal lo demuestra claramente. Resistieron, se batieron en retirada. Batirse en retirada significa luchar contra el enemigo mientras te vas retirando, no huir, como hoy día la acepción de batirse en retirada es esa, ¿no? ¿Se ha batido en retirada? Eso quiere decir que ha salido corriendo. No, no, batirse en retirada era intentar detener al enemigo, retrasarlo para poder rehacer las tropas y contraatacar. Bueno, en el caso de Benito y de otros milicianos voluntarios de Guipúzcoa, eso es lo que ocurrió. Avanzaron por todo Guipúzcoa, por Vizcaya, por Santander, por Asturias, por Galicia, hasta acabar refugiados en La Coruña. Algunos. No es el caso de Benito. Benito combate hasta llegar a la zona de Colunga. Ahí en el mapa lo ven, es un cuadradito, es pequeño, no se verá mucho. Es una población que está, pues, cerca de Gijón. Gijón está más o menos en el centro de lo que es la provincia de Asturias, ¿no? Allí en Colunga hay enfrentamientos entre la Milicia Nacional Voluntaria y que se ha retirado desde Guipúzcoa con la Diputación no la foral, sino la Diputación provincial, que es la que sustituye a la foral por orden del gobierno constitucional. Gran parte del problema viene de ahí, que hay gente que quiere que los fueros sigan estando y claro, si viene un régimen que abole los fueros, pues hombre, eso como que no gusta. Y ahí viene la división, la guerra civil entre guipuzcoanos también, ¿no? Entonces, pues bueno, se retiran con la Diputación, van avanzando hacia plazas seguras como pueden ser La Coruña o Vigo, mientras a ver si se puede contraatacar contra Angulema, ¿no? Y Benito, pues cuando llega a Colunga, decide que se ha acabado, que no va a luchar más y bueno, en Gijón busca la oportunidad, pasa a las avanzadas del ejército de Angulema y dice, bueno, me rindo. Y entonces, pues bueno, ahí empieza otra historia que también, más allá de la propaganda, es real. Y en el caso de Benito Aristizábal ocurre eso, ¿no? Él se presenta, le preguntan a ver por qué ha dejado a las bandas constitucionales. Es un lenguaje muy malvado porque en realidad no eran bandas, eran tropas organizadas, pero los absolutistas, pues bueno, ponen en marcha su propia propaganda y claro, los liberales, los revolucionarios eran bandas, hordas, por así decir, ¿no? Pero bueno, en realidad ya han visto que eran una cosa muy seria con sus uniformes y capaces de mantener el orden y hacer un frente cerrado en el cual pues van retrasando, por lo menos van retrasando el avance de parte de los 100.000 hijos de San Luis. En el caso de Benito, pues bueno, se acabó. Le preguntan por qué. Luego cuando vuelve a la provincia, y por eso lo sabemos, el corregidor, ya restaurado por el régimen absolutista, porque el régimen liberal había acabado con la figura del corregidor, porque era algo del antiguo régimen, de la época de los reyes absolutistas, le pregunta que por qué. Y dice que bueno, que él entiende que ya se habían pasado, digamos, contra Fernando VII, que estaban a punto de ejecutarlo y que él ya no quería saber nada de ese tema y entonces aprovechó la menor oportunidad, se largó y se desencantó, por así decir, del régimen liberal y lo abandona. Esa es la historia de este guipuzcoano, pues que bueno, vivió así la experiencia de la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Bueno. Bien, no es sin embargo el único caso, de hecho hay muchísimos casos, hay lo menos 6 cajas enteras llenas de procesos que se aplicaron a gente de distintas partes de la provincia que habían estado pues de un modo u otro con las tropas liberales, con la milicia nacional o que se habían resistido de algún modo al avance de los 100.000 hijos de San Luis. Esto es un grabado muy interesante, son milicianos, son gente de la milicia nacional voluntaria y están aplastando a los serviles, que son los que quieren el régimen absolutista. Están incluso los de caballería de la milicia nacional, porque también tenía caballería la milicia nacional. Aquí no había por una sencilla razón, porque este es un terreno muy montuoso y la caballería aquí, salvo húsares o dragones, que son tropas mixtas, los dragones que pueden combatir a pie o a caballo, no es muy útil la caballería, nunca ha sido muy útil. Por eso no hemos tenido casi nunca tropas de caballería, o han sido muy, muy testimoniales, ¿no? Pero la milicia nacional en otras zonas de España sí que tenía
sus propios soldados de caballería. Bueno, aquí está la Milicia Nacional, los de infantería, por así decir. Observen el plumero que lleva en el chaco uno de ellos. La famosa expresión de "se te ve el plumero" viene de ahí, dicen. Si uno era muy liberal, muy de viva la pepa y todo esto, se decía, ya se te ve el plumero del chaco, ¿no? del gorro que llevan. Y están aplastando a los serviles y bueno, pues es una representación muy gráfica de cómo eran los liberales de aquella época, la Milicia Nacional Voluntaria, de sus ideas y del ardor con que las defendían, ¿no? Ese puede ser el caso de otro guipuzcoano, Joaquín María de Muguerza, que era de Amézqueta en origen, pero luego se fue a vivir a Tolosa y luego finalmente a Donosti. Y cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, pasa de Tolosa, y él mismo lo dice, voy huyendo porque cuando luego le piden que cuente toda la historia, él también volverá a Guipúzcoa después de que ha acabado la guerra, que es una guerra muy breve de unos pocos meses, entre abril y octubre de 1823, pero muy intensa. Le preguntan que a ver qué hizo y por qué se fue de su casa. Lo primero que les preguntaban en estos procesos era eso, ¿no? ¿Por qué te fuiste de tu casa? Pues me fui porque temía por mi vida, dijo, porque en la zona de Tolosa, Amézqueta, en la zona de la Guipúzcoa interior, el absolutismo y los partidarios del absolutismo tenían mucha fuerza. Entonces temía que vinieran a por él. Y ocurre al revés. Él es testigo, quiero decir, con respecto a las represalias de retaguardia, que es algo que no se conoce. O se ha hablado muy poco de las represalias de retaguardia dentro de la retaguardia absolutista y dentro de la retaguardia liberal. Se ha hablado más quizás de las represalias contra los liberales una vez que entra el ejército de la fe, que son los absolutistas españoles, reforzado por el ejército de Angulema. Pero no se ha hablado tanto de los ajustes de cuentas dentro de pequeños núcleos de población como puede ser Amézqueta o incluso dentro del mismo Donosti. En Donosti se mató a varios clérigos absolutistas y a varios partidarios del absolutismo. Se les ejecutó, por así decir, ¿no? En cierto modo, ya por desgracia, prefigura lo que serán las guerras civiles posteriores, donde el choque ideológico es muy visceral y donde las represalias de retaguardia son muy feroces, ¿no? Llegando al paroxismo en las de la Guerra Civil de 1936 al 39. Es otro hallazgo, digamos, que la investigación nos ha dado y es el de los mártires de San Sebastián que decían los absolutistas. Es gente que estaba en el fuerte de Urgul, en el castillo de Urgul, estaban prisioneros y cuando vieron que entraban los 100.000 hijos de San Luis, alguien perdió los nervios y hubo gente que murió por sus ideas, sin ser directamente combatientes. Bueno, el caso de Joaquín María de Muguerza es ese. Él lo ve claramente. Él ve cómo se toman esas represalias. De hecho, le preguntan. Es verdad que le dijo un oficial que matase a uno de los clérigos, Fray José, Jesús y María, y que él cubriría esa muerte con una cuartilla. Yo no sé nada de eso, pero sí que es verdad que le pegaron a este clérigo. Él lo cuenta así. Lo de cubrir con una cuartilla quería decir que tíralo por la borda. Si vuelve a hablar contra la Constitución, parece ser que este Fray José, Jesús y María les calentaba los cascos, esa es la verdad. Parece ser que tenía voluntad de martirio y les estuvo incordiando muchísimo. Y uno de los oficiales de la Milicia Nacional de Donosti parece ser que le dice a Muguerza, si vuelve con estas, coge y tíralo por la borda de la chalupa en la que lo vamos a transportar. Y lo de la cuartilla era eso, como viniendo a decir, accidente, ha sido un accidente. Bueno, así se dice que se gastaban dentro de esa pequeña guerra civil, ¿no? Muguerza lo que hace es también salir de Donosti, se le van uniendo a la unidad en la que va él otras unidades de milicia de otros lugares, pasan por la zona sur del País Vasco, hacen, como ven en esa flecha azul, una especie como de arco y llegan hasta Asturias. En Asturias desertaron muchos, como era el caso del anterior miliciano que hemos visto antes, Aristizábal. No es el caso de Muguerza. Él combate hasta 4 veces dentro de territorio vasco, 2 veces contra los realistas, es decir, contra los que le querían matar a retaguardia sin haber llegado a enfrentarse militarmente a ellos, y otras 2 veces contra el duque de Angulema y sus tropas. En Colembres, que es una localidad asturiana, y en La Coruña, que es donde él acabará recalando, en una de las 2 plazas de seguridad liberales que son Vigo y La Coruña. Él llega hasta allí. Y esa es su historia. Y él estará en La Coruña hasta que capitula La Coruña, capitulan con los franceses, y una de las capitulaciones
y es por eso por lo que los liberales consiguen sobrevivir dentro del sistema de la década ominosa, dentro de la restauración absolutista de Fernando VII, es por esas capitulaciones, porque los franceses dicen, bueno, a ver, una cosa es quitar a Fernando VII el peligro de ser ejecutado o de que esto se convierta en una república revolucionaria, el caso de España, y volvamos a tener otra vez lo de Francia desde 1789, y otra muy distinta es que ellos ya ven que en la sociedad española ha calado el ideario revolucionario y entonces intentar extirparlo a lo bestia, pues bueno, mejor no. Y así, por ejemplo, a mucha gente que está en La Coruña y Vigo se capitula, entre ellos está el famoso Jáuregui, por cierto, el famoso Archaya, el pastor que forma los batallones guipuzcoanos durante la Guerra de Independencia. Bueno, Jáuregui también era un liberal enragé, siempre estuvo al lado del liberalismo, sin tapujos, y firman un acuerdo con los oficiales franceses que Fernando VII respetará escrupulosamente. Y de hecho, cuando estos milicianos liberales vuelven a Guipúzcoa y se les interroga, y bueno, se les molesta, se les ponen multas, etcétera, etcétera, pero no llegan a hacerles nunca nada. Lo más que les hacen es arrestos domiciliarios, pagar multas, pero no los ejecutan, ni los matan, ni nada de esto, ¿eh? Ha habido mucha propaganda en torno, bueno, era terrible, aquello que pillaban, arrasaban con ello, etcétera, etcétera. Tiene más que ver con la propaganda que emiten los liberales verdaderamente comprometidos, que de La Coruña y Vigo huyen a Londres, que con la realidad, ¿eh? No es que fuera aquello, vamos, una balsa de aceite, pero ya digo que los testimonios documentales son claros, ¿eh? Se molesta a los que han sido de la Milicia Nacional, se les preguntaba también a ver si habían pertenecido a la masonería o a otras órdenes secretas a las que se les consideraba culpable de todos los problemas, como los comuneros, por ejemplo, que eran otra orden secreta, de liberales revolucionarios, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo, ¿no? Y el caso de la historia de Muguerza es así, ¿no? Él está ahí hasta el final, se acoge, digamos, a la capitulación que les ofrecen los oficiales de Angulema por rendir la plaza de La Coruña sin combate. Bueno, sin combate no, sin llegar a brecha abierta y a un asalto mortífero para las tropas de Angulema, que esa era la situación en la que se veían ante La Coruña y Vigo. Y bueno, pues ahí acaba su historia, en cierto modo, y esta es la historia de alguien de la Milicia Nacional. No es la única que tenemos, ya digo que hay 6 cajas prácticamente llenas de volúmenes de estos. Tenemos también el caso de alguien que me encanta a mí, que es Joaquín Gregorio de Goicoa, que es un espía. Ahora estoy investigando y bueno, sacaré este año también en el Boletín de Estudios Históricos más historias sobre su red de espionaje. Este es el capitán de la Mercedes. ¿Se acuerdan del famoso caso este de la Mercedes que se hundió, que los de la Odyssey se querían quedar con el tesoro y tal? Bueno, este es un dibujo a plumilla que hicieron de un retrato que debería estar en el Museo San Telmo y que desapareció. Era el oficial que estaba al mando de la Mercedes y que, por lo que se ve, prefirió hundirla antes que rendirla a los británicos en el año 1804. Era el hermano de Joaquín Gregorio y, de hecho, el culpable de que el marqués de la Romana le dijera durante la época de la Guerra de Independencia a Joaquín Gregorio que no se fuera de San Sebastián, que era su intención salir de San Sebastián solapadamente y unirse a una de las juntas de defensa patriota para luchar contra Napoleón. Le dijo, no, quédese ahí por la amistad que yo tuve con su hermano, este que tenemos aquí en la imagen, y organice una red de espionaje que ayude a la causa patriota. Bueno, pues ese era Joaquín Gregorio de Goicoa, que era un donostiarra, comerciante, uno de los principales comerciantes donostiarras. Pueden leer sobre él en el Waterloo de los Pirineos y en otros libros, como el que publicó José Antonio Azpiazu el año pasado, en 2013, sobre la ciudad en 1813. Y es una figura muy interesante. Es un hombre que le coge gusto al espionaje y en la época del trienio se dedica a actividades encubiertas, se queda en San Sebastián. San Sebastián resiste ferozmente. De hecho, Cádiz es la última plaza liberal en rendirse en octubre y San Sebastián el 27 de septiembre también se rinde. Nos descubrió un documento inédito hace poco Javier Sada sobre el tema. Y bueno, más o menos también para principios de octubre se rinde la plaza, también bajo una capitulación. Y así gente como Joaquín Gregorio de Goicoa, en lugar de tener que irse al exilio, pues quedan bajo la capitulación y quedan protegidos, ¿no? De hecho, ellos están luchando contra el cerco que les ha puesto el ejército de Angulema. Una parte de las tropas, en lugar de avanzar hacia Vigo y La Coruña o hacia Cádiz, se quedan bloqueando San Sebastián y bueno, pues ellos están resistiendo ahí. Joaquín Gregorio utiliza de sus buenos oficios de espía, se dedica a contactar con la gente que está fuera del cerco para ver si les pueden ayudar y a ver si les pueden traer noticias. Bueno, una cosa verdaderamente interesante. Y luego, bueno, cuando el ayuntamiento absolutista, que está donde está hoy el restaurante Arzac,
o sea, una parte de los donostiarras eran absolutistas y bueno, los liberales donostiarras eran bastante generosos en ese aspecto hasta que las cosas se ponen calientes y empieza a caer gente como este Fray José, Jesús y María, ¿no? Pero antes de eso, bueno, cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, pues gente como Soroa, José María Soroa, que tiene una calle en Gros, y que nadie sabe quién es José María Sora, porque bueno, si no ya habría estallado la bronca de a ver por qué un absolutista tiene una calle en Gros, ¿no? Pero bueno, nuestros problemas con los nombres de calles, que ya sabemos algo de eso. Pues se larga lo que es Arzac. Bueno, Soroa a mí también me encanta, es un personaje interesantísimo, es un poco como Talleyrand, sobrevive a todos los regímenes, al napoleónico, al liberal, a la restauración borbónica, a la segunda restauración. Se va sin que le toquen un pelo, se mete allí, forman un contubernio, un ayuntamiento absolutista. Y nada, resisten allí hasta septiembre. Los de dentro intentando romper el cerco, intentando que la plaza resista hasta que llegue ayuda exterior, pensaban que en Gran Bretaña les iba a ayudar. De hecho, hubo algún conato por parte de algún británico de reeditar lo que había pasado en Cádiz, ¿no? Pero no cuajó. Estaban prácticamente todas las potencias, salvo Gran Bretaña, que estaba ya con la boca pequeña, viendo lo que pasaba, estaban todas por la labor de que se restaurase alguna forma de absolutismo, ¿no? Más o menos bárbara, yo diría que menos bárbara que más bárbara, pero bueno, entonces esta es la historia de Joaquín Gregorio Goicoa, ¿no? Y de hecho, bueno, le va tan bien a él que cuando vienen a pedir cuentas los del ayuntamiento absolutista, uno de sus colegas, de los que está con él defendiendo la ciudad y resistiendo contra los absolutistas, le dicen los del ayuntamiento absolutista, salga por favor, que tenemos que hablar de lo que pasó en el monte Urgul con Fray José, Jesús y María y con otra gente y tal. Y dice, no, yo no tengo por qué salir, porque no tengo nada que ver con eso, y luego aparte de eso, el comandante francés me ha garantizado que no voy a ser molestado por mi anterior vida política, por así decir. Bueno, pues en ese nicho político, por así decir, que le da cobertura a las bayonetas francesas, en cierto modo es un chantaje hacia Fernando VII, ¿no? Le dice, mira, nosotros te garantizamos que estás en el trono, que vas a gobernar sin impedimentos, que no va a haber parlamento ni constitución, pero no te metas con esta gente. Y de hecho, pues esta gente sobrevive. Y es muy curioso ver cómo está formado el ayuntamiento donostiarra en aquella época, y la mayor parte son liberales. Gente como Joaquín Gregorio Goicoa o similares que están ahí aguantando hasta que Fernando VII se muere, y cuando Fernando VII se muere, pues declaran el régimen liberal. Prácticamente a los 3-4 días de que Fernando VII se haya muerto, ya está la ciudad organizada de tal modo que van a imponer el régimen liberal y empiezan las guerras carlistas y todo esto. Este es un grabado que se ve, el cerco de Angulema contra San Sebastián. Bueno, pues esa es la situación que vive Joaquín Gregorio de Goicoa, y no le va nada mal. De hecho, le va mucho mejor que a otros que son absolutistas. Este es el caso de un joven de 23 años, quizás por la ropa parece más viejo, pero tenía 23 años en la época, y es Manuel de Arriola. Este personaje, como Soroa o como Joaquín Gregorio de Goicoa, también me entusiasma, entre otras cosas porque lo que están viendo no es fruto de mi invención, sino es fruto de la documentación en la que aparece descrito. Era todo un dandy, este muchacho, Manuel de Arriola, pertenecía a la burguesía del interior de la provincia, y bueno, ya ven qué aspecto tiene. Aparece descrito en el documento con un sombrero de hule, muy parecido al que llevaban los marineros. Ya habrán visto en Master and Commander, por ejemplo, ¿no? Que es una película de la época. Pues bueno, como muchos de los oficiales o de los marineros llevan sombreros de copa encerados, ¿no? Impermeabilizados. Bueno, pues así es descrito. Lleva un paraguas, lleva chaqueta de paño azul y pantalón también de paño azul, una especie de fajín de color rojo, un chaleco de seda, un pañuelo negro utilizado como corbatín en el cuello, y bueno, y dentro de su equipaje, cuando se lo registran, cuando vuelve a la provincia después de que ha acabado la invasión de Angulema y después de que ha tenido éxito la invasión absolutista, le empiezan a investigar todo, le descubren dinero, le descubren más ropa, le descubren otro traje de esas características de color gris, en fin. Y y ha vuelto, gracias a la investigación, a la vida se lo vuelve a traer. Así vestía un dandy absolutista del año 1823. Manuel de Arriola es un caso curioso por la sencilla razón de que estuvo combatiendo con las partidas absolutistas desde 1822. Antes de que entre Angulema, ya había en la zona rural. El caso de Muguerza, del que les he hablado, es claro. Él se va del interior de la provincia porque dice, cualquier día amanezco muerto. Él estaba con esas partidas y él, de hecho, las financia
les consigue paño para los uniformes, parece ser que era un hombre muy avezado en estas cuestiones de moda, y les consigue cananas, fusiles, uniformes, etcétera, etcétera. Está con el cura Gorostidi, que es un cura trabucaire, pues como el trapense y todos estos y demás, y al final en un momento dado él dice que tiene problemas de salud y que se va. Viene a San Sebastián, pide pasaporte, se va a Cádiz y está en Cádiz. Y en Cádiz le llega la noticia de que está triunfando el absolutismo otra vez en España, de que el régimen absolutista se hunde, y entonces él se va y vuelve a San Sebastián, a la provincia de Guipúzcoa. ¿Y qué dirán ustedes? Lo recibirán bien, ¿no? Porque han triunfado los absolutistas, ya están restaurados los absolutistas. De eso nada. Como por motivos de salud se ha tenido que ir, cogen, le hacen pasar por corregimiento, registran su pasaporte, registran su equipaje, gracias a lo cual sabemos el aspecto que tenía y lo hemos podido reconstruir. Bueno, lo he podido reconstruir, es mi obra, es hijo mío. Y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Y le piden toda serie de cuentas. Dicen, ¿por qué se fue? Es verdad que le ofrecieron una comisión de capitán, es verdad que le ofrecieron formar parte de los peseteros, que eran los que luchaban con el liberalismo, pero por dinero, y a veces por ideas también. Ya me he encontrado con algún caso en la investigación. Y bueno, la verdad es que se las hacen pasar bastante duras a Manuel de Arriola. Yo creo que incluso le va peor que a gente como Goicoa, porque Goicoa al fin y al cabo pues tenía la bula que le habían dado los absolutistas franceses, y Arriola, bueno, pues parece ser que lo consideran como una especie de traidor. Él de hecho dice, yo me fui de Cádiz, donde está viviendo en casa de su hermano, porque allí nos querían hacer a todos coger las armas contra las tropas absolutistas. Y dice, yo antes que tirar contra las tropas absolutistas, pues me fui. Bueno, eso es lo que dice, y aquí el corregidor se lo cree a medias y lo tiene en la lista negra, por así decir, ¿no? Bueno, pues es el caso de otro guipuzcoano del otro lado, por así decir. Del otro lado o de ningún lado realmente, porque este hombre se queda sin partido, ¿no? Los liberales no quieren saber nada de ellos, parece que los liberales tampoco quieren saber nada de él, y los absolutistas pues ahí lo tienen, ¿no? Es otro de los casos que investigué y yo creo que completa un poco, digamos, la imagen, ¿no? del precio de la libertad, de lo que costó la libertad, ¿no? en Guipúzcoa en el año 1823, y de las consecuencias de la invasión, ¿no? Hasta 1830 esto le van las cosas bien a Fernando VII. En 1830 estalla la revolución. Este grabado también es de un ahí tienen la asignatura 4761, es Memorias de Ultratumba, del vizconde de Chateaubriand, que es la eminencia gris del golpe contra la España liberal. Aquí, sin embargo, fíjense las vueltas que da la vida. En 1830 los revolucionarios, los que han restaurado el régimen parlamentario en Francia, 3 años antes de que muera Fernando VII, lo llevan en loor de multitudes. Así que parece ser que hasta Chateaubriand, que era el más absolutista de los absolutistas, pues se ha hecho amigo de los revolucionarios. Estos otros que ven ahí son la contrapartida de la milicia nacional voluntaria, son los realistas, los voluntarios realistas. En el caso de Guipúzcoa pasa algo curioso. Estos realistas le cargaban bastante a Fernando VII, y de hecho al final lo que se hace es formar una milicia foral para sustituirlos, porque le parecían demasiado extremos a Fernando VII. Y cuando llega la amenaza revolucionaria de Francia en 1830, Fernando VII empieza a sudar la gota gorda, porque ya no tenía tropas francesas y ya a ver quién le va a apoyar. Bueno, en Donosti, curiosamente, se forma una milicia foral, un arreglo entre amigos, por así decir, entre los liberales que están esperando a que se muera Fernando VII para proclamar como reina parlamentaria a Isabel II, y los liberal fueristas, por así decir, ¿no? Que están con los fueros, pero eso no hace que sean reaccionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la situación que hay en 1830 en esto. Es así como desemboca, digamos, la invasión de los absolutistas. Y bueno, ya llegó al final. Estos son los chapelgorris. Estos también combatían por dinero y por rabia también contra los absolutistas. Estamos en 1835 ya, muere Fernando VII, deja las cosas como las deja. Lo mismo que les he dicho antes, están muy equilibrados los dos partidos, por así decir, ¿no? El reaccionario, el absolutista y el liberal. Entonces, pues ya está servido el menú de guerras civiles hasta 1936. Esta es otra edición, el juego continúa y bueno, pues no sé, todavía estamos en la edad contemporánea, y ese enfrentamiento entre las ideas que vienen de la época revolucionaria y que se manifiesta a través, pues, de cosas como el trienio liberal o las guerras carlistas, pues bueno, queda un pozo todavía, no sé, supongo que lo vamos resolviendo poco a poco, pero esta es la historia de la que venimos y bueno, pues espero haberles traído un trocito de esa historia, ¿no? Y nada más, quedo abierto a las preguntas que quieran hacer, no digo más, eso es todo.
Es de Diputación. Este es alemán, el que solamente aparece uno, y el otro es de Diputación. Donde están jugando las cartas los chapelgorris, los gorros rojos, que eran tropas de choque de la Diputación guipuzcoana contra los absolutistas, contra los carlistas. Bueno, pues eso es todo. Ya, yo acabo, que creo que me he pasado un poco. Bueno, tenemos escasos 10 minutos para un turno rápido de preguntas. Si alguien quiere intervenir o le ha quedado alguna duda o ahí al fondo. ¿Quién? En principio eran unos ejércitos bastante multinacionales, sobre todo los napoleónicos, ¿no? Pero bueno, en el caso de los 100.000 hijos de San Luis, prácticamente son todos franceses, esa es la verdad. Siempre había aventureros que habían acabado de un modo u otro en la oficialidad de un ejército, pero ya en esa época son ejércitos nacionales, sobre todo después de las guerras napoleónicas, y la mayoría, pues sí, solían ser franceses. Los únicos elementos que son de otra nacionalidad son los del Ejército de la Fe, que son españoles y que bueno, le van haciendo un poco de vanguardia, ¿no?, al ejército de Angulema, ajustando cuentas sobre todo con los liberales y todo esto y demás. Pero bueno, en principio la composición nacional del ejército de los 100.000 hijos de San Luis era francesa en su mayor parte, que se sepa. Como ha dicho usted que hubo una reunión de varias monarquías europeas. Sí. Para imponer el absolutismo, yo creía que los 100.000 hijos de San Luis estaría compuesto por todos aquellos que se reunieron allí. No. Le dan la oportunidad, digamos, primero que actúe como punta de lanza el ejército francés, y se piensa que con eso bastará, con mandar cerca de 100.000 hombres del ejército francés a acabar con el liberalismo en España. No, el Congreso de Verona no se plantea enviar más gente, no lo considera necesario. Si hubiera sido necesario, sí es probable que hubiesen movilizado más tropas, pues austríacas, por ejemplo, trayéndolas de Italia. Británicas no creo que se hubiesen atrevido los británicos a enviar tropas. Ese hubiera sido el esquema. Pero en principio los 100.000 hijos o los 100.000 soldados aproximadamente que envía Francia, pues con eso se considera que es bastante. No había cuerpo ruso ni cuerpo expedicionario británico ni nada por el estilo. En principio funcionó así, con los 100.000 hijos franceses, y con eso se arreglaron y les funcionó bastante bien. Es así la cosa. Bueno, yo quería presentar una cosa que se sale un poco, pero que se ha dicho al principio. Me extraña por qué centran ustedes la historia en Guipúzcoa. ¿Guipúzcoa tiene entidad suficiente histórica como para ser objeto de un estudio al margen de un contexto más amplio? Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que me pregunto es: la famosa Bardulia, ¿era exactamente Guipúzcoa? ¿Qué era la Bardulia? Bueno, esa cuestión, esto es para historia antigua, eso para empezar. Yo soy de historia contemporánea. Que si Guipúzcoa tiene entidad como para hacer historia sobre ella, pues por supuesto que la tiene, vamos, ya lo he dicho. Para mí es que eso proviene ya desde la conquista castellana, de parte del reino de Navarra, y Guipúzcoa tiene entidad ya en 1300. Sí. Pero hasta entonces yo no sé si Guipúzcoa constituía algo en sí específico, sino que ya es una cosa castellana ya. Ya. Bueno, esa es mi pregunta. Si Guipúzcoa tiene entidad en sí para dedicarle otra cosa que yo siempre he atacado es al vizcaitarrismo. ¿El qué? Es al vizcaitarrismo. Eso, ya. Guiri empieza siendo vizcaitarra también. Sí. Y yo no sé si este guipuzcoanismo tiene fundamento o no. Eso, simplemente. Es que, bueno, si quiere llamarlo guipuzcoanismo por analogía con el vizcaitarrismo, realmente nosotros no hacemos esa cosa. Ya he dicho, o sea, y creo que habrá quedado claro durante la exposición, que estamos en un territorio muy transitado, estamos muy conectados con entidades superiores, por así decir, superiores en el sentido de más amplias territorialmente, y bueno, nos hemos visto involucrados pues en acciones que exceden el territorio guipuzcoano. Entidad, vamos a ver,
Guipúzcoa como tal se funda en la Edad Media, empiezan a aparecer, digamos, los aparatos institucionales en la Edad Media. Eso está estudiado por Elena Barrena, sobre todo, que hizo de ello su tesis doctoral. Es una cuestión de la Alta Edad Media. Yo soy del periodo de la Baja Edad Media hasta la Edad Contemporánea, es decir, hasta prácticamente ahora, hasta hace 100 años, es mi campo de estudio. En ese campo de estudio, desde luego, puedo decirle que efectivamente yo creo que es uno de los territorios que más documentación tiene y que permite pues, reconstruir historias muy interesantes. Le voy a poner el ejemplo, sin ir más lejos, de lo que estoy investigando ahora. Durante la Guerra Mundial de hace 100 años, la Gran Guerra, la de 1914 a 1918, los servicios de espionaje que actuaban en territorio neutral, en Suiza, Suecia, España, etcétera, etcétera, tenían dividida la península en distintas áreas. Para el área norte se consideraba que el campo de acción de los agentes más valiosos de esas redes de espionaje estaba en San Sebastián-Bilbao, en el eje San Sebastián-Bilbao. Lo que ocurría aquí repercutía luego en Verdún, en el Marne, en el Somme, etcétera, etcétera. Sus industrias, la presencia de personajes influyentes de todas las potencias aquí, en los casinos, en los hoteles de lujo, etcétera, etcétera. ¿Nos podemos plantear que todo eso no tiene ninguna importancia? Yo personalmente creo que no. O sea, a mí, por ejemplo, es ya una cuestión. Yo he oído decir a una persona que, bueno, que estas cosas son historia local. La respuesta es: ¿la batalla de Normandía es historia local? Porque ocurrió en Normandía, y Normandía es una parte de Francia, y bueno, si lo consideramos en ese sentido, pues las personas que han escrito, Anthony Vivor, por ejemplo, que es un historiador conocido a nivel internacional, pues está escribiendo historia local de Normandía, de una región de Francia. Charles Esdale, por ejemplo, que lo tuvimos en las charlas aquí de 1813, es también un reconocido especialista en las guerras napoleónicas. Cuando escribe de la batalla de los Arapiles, supongo que está haciendo historia local de Salamanca. Si empezamos con esos reduccionismos, si empezamos a aislar los territorios unos de otros, cuando no han estado aislados, pues hombre, al final es eso, todos hacemos historia local y se nos puede venir a cuestionar que, bueno, ¿por qué haces esa historia local? ¿O por qué haces historia? Pues, yo ya se lo he dicho, o sea, es que, a ver, a mí me parece interesantísimo que aquí se estuviesen tomando decisiones hace 100 años que afectaron a miles de hombres que estaban cayendo como ratas en el frente de Verdún o en el frente del Somme. Y gran parte de la munición que salía para allí salía por Irún, salía cargada en trenes que se cargaban en Donosti, como salían de las fábricas de conservas, salía alimento para los que sobrevivían en el frente o en la retaguardia. Entonces, ¿qué quiere que le diga? O sea, en San Sebastián hace 100 años, por poner un ejemplo, se estaban tomando decisiones sobre la vida de millones de hombres que estaban combatiendo en los frentes de la Gran Guerra. Si no queremos saberlo, pues no lo sepamos, pero bueno, la misión de los historiadores desde luego es saberlo. Había una pregunta por aquí, a ver si puede ser que respondamos. Sí, yo tengo testimonios de la familia materna que recordaban la entrada de los 100.000 hijos de San Luis por Hernani. Por Hernani. Hernani, sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Es un ejército enorme. ¿Quién financió esa entrada de tantísimos soldados franceses? O sea, es que me parece increíble que en esa época, y además después de todo lo que había ocurrido con las guerras napoleónicas, como quedó todo devastado, ¿quién pudo financiar una operación de semejante envergadura? Porque eso es carísimo. Sí. Desplazar 100.000, aunque fueran mes, ¿no? Por hacer cifras redondas. Un ejército de 100.000 soldados en esa época, después de terminar las guerras napoleónicas, ¿cómo se pudo financiar una operación así? Bueno, como siempre se financiaba. Es que, bueno, yo realmente no sé de dónde sacaban las cosas. Yo he estudiado la financiación en la época napoleónica, sobre todo, ¿no? En el caso de Tolosa. Y la verdad es que siempre estaban diciendo que se habían agotado los recursos, pero siempre había recursos. Y de hecho hubo gente que se enriqueció con el tema de las amortizaciones, de las desamortizaciones de tierra que se hicieron en la época de la ocupación napoleónica, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya habían pasado desde las guerras napoleónicas hasta la invasión de 1823 más de 10 años. En 1813 es la batalla de San Marcial. 1823, pues ya han pasado 10 años, es una década. Ha habido tiempo de recuperarse. En principio, de todas maneras, los que están detrás de la furrielería, por así decir, que claro, muchas veces nos olvidamos de estas cosas, ¿no? Como lo que comen los ejércitos, cómo lo comen, dónde lo comen, de dónde sacan la leña para cocinar y todas estas cosas y demás, y nos quedamos en las batallas y en la vanguardia, ¿no? En lo que pasa en la retaguardia, ¿no? Se tenía bastante cuidado, por así decir, y se tuvo bastante cuidado con los 100.000 hijos de San Luis con que no causasen
problemas, por así decir. De hecho, uno de los miedos que tenían, y que aparece reflejado en documentos de estos tipo el de Clerjón de Champigny o en otros tratados, aquí hay por lo menos 3 o 4 libros que tratan sobre el tema de la guerra, son memorias de soldados que están con el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, y ellos lo cuentan en directo, cómo van avanzando, dónde se les da de comer, dónde se les deja de dar de comer, qué se les da, qué no se les da. Entonces, pues bueno, ellos tenían también mucho miedo, como he dicho, de encontrarse con una resistencia feroz, con emboscadas, con guerrillas, con toda una nación en armas levantados contra ellos, organizando regimientos, etcétera, etcétera. Al final, cuando ven que están los feotas, o sea, los del ejército de la fe ayudándoles y todo esto, pues ya se relajan un poco. Pero la vanguardia que cruza Irún va muerta de miedo, esa es la verdad. Incluso los húsares que se tiran al agua con los caballos, como describe alguno de estos documentos, para cruzar el Bidasoa a nado sin esperar a que tiendan el puente, pues iban todos muertos de miedo esperando que bueno, no ya darles de comer, sino que se los iban a comer a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, reciben instrucciones, digamos, para no provocar a la población civil, para no quitarles nada de esto y demás, y era un ejército con una intendencia fuerte, por así decir, y hay que tener en cuenta que aunque no intervienen los otros estados, Rusia, Austria, el Imperio Austrohúngaro en realidad, que no es el Austria que conocemos hoy día, sino una vasta área que ocupa gran parte del centro de Europa, Prusia, están todos detrás de él. Están todos de acuerdo en que, bueno, nosotros vamos a sostener el asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hay por parte de la población civil una cierta querencia hacia los 100.000 hijos. No es tan duro darle a alguien con el que estás de acuerdo el pan o lo que sea que te pida, o el vino, a dárselo a alguien que consideras un invasor. No los consideran invasores. Los liberales sí, obviamente, pero claro, los liberales están en retirada. Los que se quedan tienen una actitud, digamos, hacia ellos pues bastante bueno, amistosa. Y luego, por otra parte, claro, tienen detrás todas las potencias de Europa dispuestas a poner sobre el dinero, sobre la mesa, las talegas de dinero para sostener todo eso. Y para que el ejército pues vaya recibiendo desde... No es la situación de las guerras napoleónicas, en las cuales es tierra quemada, o sea, no tienen nada detrás. Aquí es todo lo contrario, aquí tienen toda Europa detrás para la pólvora, las balas, los suministros, todo lo que necesiten lo tienen detrás, y ya pues hay, vamos a decir, que un 50% de la población que en vez de estar esperándoles con un cuchillo detrás de un árbol, está dispuesto, joder, os estábamos esperando con los brazos abiertos. Para Guipúzcoa sí, realmente es duro, pero es curioso ver en la documentación eso, ¿no? Cómo, pese a todo, el territorio resiste, estaba muy bien administrado, ¿no? Lo pasó peor durante las guerras napoleónicas. Luego incluso, de hecho, hay tropas alojadas y, bueno, no hay problemas con ellos, no hay excesivos problemas a la hora de... Es un poco eso de donde comen 5, comen 10, ¿no? Las tropas acantonadas en la zona de Guipúzcoa para garantizar que el régimen absolutista y también las garantías a los liberales que se han escapado de una buena, gracias a las garantías que ofrece el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, no causa, en la documentación no se ve ese problema de... No hay suministros, a los franceses que les den de comer las sobras, no hay nada de esto. La provincia va prosperando, nos vamos acercando poco a poco a la economía industrial. Era también ya desde la época de la Edad Moderna, recibía por mar, siempre fue un territorio bastante bien alimentado, Guipúzcoa. Las grandes hambrunas que se ven en otros sitios no se daban aquí por el tema de los puertos. Se compraba trigo en el Báltico, por ejemplo, a precio muy barato, y gracias al régimen foral, pues bueno, había una cierta abundancia y la gente estaba bastante bien alimentada. Entonces, en principio, muy problemático no era. Y luego, por otra parte, que es muy transitorio y no es como la época napoleónica, que son 5 años de devastación constante, de ejércitos pasando. Lo dicho, la provincia ya se había recuperado, y por otra parte no es tan intensa ni tan sostenida en el tiempo la presencia de esas tropas, ¿no? Sí es dificultoso, pero son otras circunstancias las que operan, ¿no? Pero entiendo que entonces el ejército de los 100.000 hijos de San Luis recibió dinero de otras monarquías europeas. Sí, totalmente, vamos. El Congreso de Verona era para eso, vamos, a ver, con esto hay que acabar. Pues la broma hay que pagarla entre todos, ya está, o sea, no, eso es así. Sí, era una conspiración internacional contra el régimen liberal español, por lo que pudiera pasar. Así que, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues... Hay más ahí hay preguntas. una, no sé qué hora tenemos. Un par de minutos tenemos, muy brevemente. Sí, muy breve.
¿La quema del santuario de Aránzazu fue en el trienio liberal o fue durante las guerras carlistas, la primera guerra carlista? Apostaría que fue en las guerras carlistas. No he estudiado en detalle ese tema, pero desde luego no venían quemando. O sea, el ejército de Angulema, primero, no se le había perdido nada en por los liberales. Los liberales. Es que se me suena, como también pasó en Barcelona, por ahí, que también... Se comenta, sí. Bueno, a ver, las represalias contra el clero en la época liberal son más bien de la época de 1835, cuando hay un golpe progresista dentro de la monarquía parlamentaria de Isabel II. Entonces, ya digo que no tengo el dato, no me he centrado en el tema de Aránzazu, pero si los liberales hicieron algo contra Aránzazu, probablemente fue en la época de 1835, durante la primera guerra carlista. De hecho, bueno, hay matanzas de clérigos en Madrid, así que no me extrañaría nada que aquí hubiera ocurrido algo parecido. Pero en principio, durante el trienio, salvo este caso que comento de Urgul, de Fray José Jesús y María, y otros varios, no fueron muchos, no llegaron a la decena, de absolutistas rabiosos. No hay excesivas represalias aquí, y los liberales mismos pues ya ven que se van de rositas la mayoría, o sea que la violencia fue bastante limitada en esa primera guerra civil. Entonces, pues bueno, es lo que puedo decir a fecha de hoy, porque ciertamente lo reconozco, no me he centrado en el caso de Aránzazu, pero pienso que va por ahí la cosa. La otra pregunta era... Era simplemente del espionaje. La red de espionaje ha podido durar hasta ahora, al siglo XX. Quiero decir, si ya era fuerte con Goicoa, también en la Primera Guerra Mundial, hay estructuras que haya podido heredar después las diferentes facciones que ha habido, el PNV, el tal... hasta la fecha. Bueno, eso lo dejamos para otra conferencia, pero de momento añado un dato. Aquí hay un libro muy interesante, uno de los que he manejado para esta investigación, que es Julio de Urquijo, 1815. Es de la colección de Julio de Urquijo, que está aquí. Lo escribió un aristócrata español, pintor, por cierto. Trabajaba de pintor, vamos, de pintor de cuadros, no de brocha gorda, claro. Alcalá Galiano, descendido de una familia de liberales muy, muy conspicua. Y este hombre escribió varios estudios sobre el papel de España durante la Gran Guerra. A mí me asombró mucho cuando estaba investigando esta cuestión del espionaje en la época de la Guerra de Independencia, en la Guerra Mundial, lo que contaba. Y, por ejemplo, no es que esas estructuras hayan sobrevivido, porque, claro, Goicoa muere, desaparece la estructura, etcétera, etcétera. Las redes que montaron en su momento, hace 100 años, los servicios extranjeros, pues no sé qué ha sido de ellas. Pero sí que es cierto, por ejemplo, sí que se ve como, por ejemplo... Él lo cuenta, Alcalá Galiano, cuando empieza la Gran Guerra, él la ve desde aquí, desde Donosti, porque es uno de los veraneantes habituales, y dice que, bueno, él ve llegar a los agentes alemanes, ve cómo se instalan, ve cómo empiezan a comprar voluntades, opiniones, etcétera, etcétera, y todo esto, y a lo largo de los regímenes y demás, no es que exactamente la red de espionaje que montan en 1914 sobreviva, pero sí el esquema, vamos a decir, de subyugar España desde Alemania. Eso yo creo que es una constante hasta ahora, se ha mantenido. Me llamó mucho la atención leerlo y decir, caramba, o sea, en 100 años por todos los medios han intentado mantener eso, ¿no? No digo ya espías, bueno, el espionaje es muy vasto, pero como digo, habría que dar otra conferencia sobre el tema, pero la supervivencia de eso es esa la que hay, en realidad, ¿no? O sea, cuando se ha podido influir sobre una nación o colocar tus agentes, pues bueno, los has colocado y los has dejado ahí. Pero bueno, el espionaje pues es como un gato negro en un pozo de petróleo. Cuando vislumbramos algo, pues qué suerte tenemos. Como son agentes secretos, y si son buenos agentes secretos, nunca se llega a saber de ellos, ¿no? Más o menos se ve que ahí están, o que algo ha podido quedar, o que las influencias o las ganas de influir sobre un país, pues ahí están, ¿no? Y su origen pues probablemente está en estas cosas que ocurrieron en la Gran Guerra, ¿no? Bueno, sin más, es lo que hay. Y no voy a decir nada más, no vaya a ser que aparezca en las vías del tren y parezca que ha sido un accidente.